Bueno, compañeros, buen día. Vamos a empezar. Nada más recordar otra vez cómo se hace la determinación del geoide, que es a partir de un elipsoide geocéntrico que sea aproximadamente igual y que tenga parámetros físicos y geométricos, de tal manera que ese elipsoide geocéntrico genere un campo de gravedad y un campo de potencial, a imagen y semejanza de lo que el planeta genera. Y posteriormente lo que hacemos es encontrar las diferencias entre un campo y el otro a partir de las diferencias físicas, que es la anomalía de gravedad y el potencial anómalo, encontrar las diferencias geométricas, que son la ondulación geoidal y la desviación de la órbita. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso tenemos que contar con datos gravimétricos superficiales y observaciones de gravedad. Tenemos que contar con modelos digitales de terreno para hacer la corrección por topografía. Necesitamos un modelo geoidal global porque necesitamos valores de todo, valores de anomalías globales, y normalmente nosotros tenemos datos superficiales limitados, es decir, nunca tenemos datos globales. Pues tenemos datos limitados. Entonces estos normalmente son locales o regionales, en el mejor de los casos, locales o regionales, y entonces para cumplir con una condición, estos datos locales los vamos a apoyar de un modelo global. Modelo de densidades del terreno. ¿Se acuerdan que la densidad media del terreno o de la corteza terrestre es 2.67 gramos por centímetro cúbico? Si tenemos un modelo de densidades en el que nos delimite valores diferenciales de densidad, pues es mucho mejor que utilizar un valor promedio. Imagínense que la escuela les va a regalar playeras conmemorativas, y entonces lo ideal es que para que a cada quien le quede la playera justa, así el tamaño correcto, pues tomar los datos de cada quien. Pero para ahorrarnos esa chamba, agarramos y decimos, no, pues promedio, yo digo que el promedio es mediano. Todos extrañables. Y compramos todos medianos, todas las playeras, y ya se les entrega, pues va a haber a quienes sí les quede, va a haber a quienes no, les quede grande o les quede pequeña. O sea, algo así es usar 2.67 como promedio. Y lo mismo para todos. Cuando sabemos que eso no es cierto, porque los tipos de suelo son distintos, tienen distinta densidad. Entonces lo ideal es usar un modelo de densidades de terreno basado en la geología. La carta geológica es la que nos va a decir dónde hay suelos con mayor o menor densidad. Luego se usa la técnica Stokes-Helmer. No es la única para determinar el geoide, al menos hay dos técnicas conocidas, que una es esta
y la otra es Molodensky, que usa un modelo distinto. Ventajas sobre esta, tiene ventajas y tiene desventajas. La condición de Stokes-Helmer, usarla requiere que las anomalías de gravedad sean valores de contorno. ¿Qué quiere decir? Que no debe haber masas por encima del geóide. Nosotros, para cumplir con esta condición, lo que hicimos fue condensar las masas. Pero esa condensación de masas hizo que nosotros no calculemos directamente el geoide, sino calculemos una superficie aproximada que se llama cogeoide, y después tengamos que ajustar o corregir esa superficie para llegar al geoide. La técnica de Molodensky no hace esto, porque la técnica de Molodensky usa otro tipo de datos, no los reduce al geoide, entonces no tiene que condensar las masas. Esa es una ventaja. Y la otra es que requiere anomalías globales. Esta técnica requiere anomalías globales, por eso necesitamos un modelo geoidal global, de tal manera que nuestros datos superficiales los vamos a referir a nuestro modelo global. Y aquí se usa una técnica que se llama RR o R cuadrada, que es remover, restaurar, eliminar, restaurar en español. Y finalmente, las anomalías de gravedad las convertimos en valor de altura geoidal con la técnica de Stokes-Helmer, y con otra técnica en desviaciones de la vertical. Entonces ese es el procedimiento. Entonces lo que vamos a hacer es partir de estos datos. ¿Cómo vamos a convertir nuestros datos gravimétricos superficiales en anomalías de gravedad? Y a unas anomalías especiales que se llaman anomalías de gravedad Helmer. Bueno, antes hablemos de los métodos de determinación del geoide. Todos estos métodos permiten determinar el geoide. El método más antiguo es el método astrogeodésico. Este se obtenía las diferencias entre el geoide y el elipsoide se obtenían a partir de observaciones astronómicas, donde no le puse por ahí creo que la tengo en otra presentación. Espérenme, para que se vea completo el... Solo tengo aquí, debe estar en...
Recuerden, determinar el geoide significa encontrar ondulación y desviación de la vertical. El método astrogeodésico, a partir de observaciones astronómicas, obtiene la desviación de la vertical con estas ecuaciones, donde esto es latitud astronómica y esto es latitud geodésica. Es decir, en un punto, en un vértice donde se ha hecho una observación astronómica y además ese vértice es parte de una triangulación geodésica, se comparan los datos de latitud astronómica y latitud geodésica y la diferencia es la componente psi de la desviación de la vertical y la componente eta es la diferencia de la longitud astronómica menos la longitud geodésica multiplicado por el coseno de la latitud astronómica. Eso es la componente eta. Entonces, por observaciones astronómicas y cálculos de una triangulación geodésica para un vértice cualquiera, se comparan los datos geodésicos con los astronómicos y las diferencias son las componentes de la desviación de la vertical. Con esas componentes se puede calcular la ondulación. ¿Sí? La ondulación de un punto cualquiera es la ondulación del banco de nivel. Obviamente siempre tenemos que tener un punto de partida. Más, menos, la sumatoria. Imaginen que aquí está mi punto A y luego yo hice una nivelación y este es mi punto B y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 tramos de nivelación, por eso es la sumatoria de este tramo más este, más este, más este, en los que es psi coseno del azimut de esta línea, esta, más eta seno del azimut multiplicado por la distancia. Así yo encuentro la de este, el valor de ondulación de este, luego de este, de este, de este y al final hago la suma de esas ondulaciones parciales y la sumo a la ondulación de A y tengo la de B. Esa era, o ese fue, el método astrogeodésico de determinación del geoide. El método geométrico es un método más reciente, auxiliado por el desarrollo de la tecnología GNSS. Hoy es muy fácil determinar la altura geodésica. De todas las alturas, la que es más fácil determinar es la altura geodésica. No hace más que poner una antena, una hora a esperar y calculamos la altura geodésica. Entonces, la ondulación es la diferencia entre la altura geodésica y la altura ortométrica. ¿Cómo obtenemos esta altura ortométrica? A través de una nivelación geométrica
más una corrección. Que el último parcial de esta clase es precisamente este tema. Alturas físicas. Y la altura ortométrica es una altura física. El tercer método es el gravimétrico, que es el que nosotros vamos a aplicar en esta clase. En esta clase vamos a determinar el geoide por este método. La forma de hacerlo es a través de esa ecuación. La ondulación es el radio, ¿se acuerdan? Radio medio. ¿Se acuerdan el significado del radio medio? ¿Qué cosa es? Entre 4 veces pi. ¿Se acuerdan qué cosa es esto? Gravedad normal. Esto es integral de superficie, quiere decir que es de todo el planeta. Por eso les decía que esta técnica requiere valores globales, porque se hace una integral de superficie. No podemos hacer no podemos aplicar esta fórmula en un pedacito de la Tierra, tiene que ser en toda la Tierra. Por eso se usa un modelo global. La anomalía de gravedad, que en nuestro caso se va a llamar Helmer. Esto que es una función de Stokes, que yo ya les había dicho cómo se calcula este valor angular. Y esto es, como es una integral de superficie, pues esta es la diferencial de superficie. Entonces, vamos a hacer una evaluación práctica de esta ecuación. Esta es una ecuación matemática, pero nosotros la tenemos que aplicar prácticamente al territorio. Entonces la forma de hacerlo es la diferencial de superficie, de ser infinitesimal la convertimos en finita, sale de la integral, ya no es diferencial, y entonces al no tener diferencial la integral, desaparece el signo matemático de integral y se convierte en suma o sumatorio. Pues, de ese modo nosotros podemos hacer una evaluación práctica de esa fórmula matemática. Pero bueno, el método gravimétrico nosotros solo lo podemos aplicar en tierra, o por lo menos con el gravímetro que conocemos solo lo podemos aplicar en tierra. ¿Qué pasa en el mar? Pues hay dos maneras. Hay gravímetros para embarcaciones, existe, para hacer observaciones en embarcaciones, o el método más sencillo es a través de satélite. Y hay satélites especiales que están orbitando allá arriba fuera de la atmósfera, cuyo único objetivo es estar observando la gravedad. Y normalmente lo que más se hace es combinar todos los datos, es decir, mezclar datos para obtener el geoide, no solo gravimétrico, no solo satelital, no solo geométrico, sino combinar los datos. Entre más datos se tenga, la solución es mejor. Y bueno, ustedes vieron cuántos datos hay en México. Como que sí nos falta un buen. Bueno, aunque déjenme decirles que estos no fueron los que se usaron para el geoide en México. Estos no fueron.
No me acuerdo si tengo aquí la diapositiva. Puede ser que sí. Déjenme hacer un recorrido rápido. Esos fueron los datos que se usaron para el geoide mexicano. Aún así, hay zonas donde no hay información suficiente, pero se complementaron los datos primero, con datos de los Estados Unidos y de países de Centroamérica. Bueno, los datos en color verde son, aunque están en México, no son observados por el INEGI, y se complementó con un geoide global. Bueno, nos vamos en esta clase. Vamos a aplicar el método gravimétrico. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. En otras clases de geodesia aplicada, por ejemplo, se hace una práctica del método astrogeodésico y una del método geométrico. Y completada con el gravimétrico, pues por lo menos ustedes ya conocen esos tres métodos para determinar el geógrafo. Vamos a empezar cómo se llega a este costo. Vamos a hacer todo el recorrido para llegar a esta, que es les decía yo, con mucho, la fórmula más importante de la geodesia física. Déjenme complementar porque está un poquito. Por aquí tengo con el método gravimétrico para determinar la desviación de la vertical. Estas son las ecuaciones. Nuevamente, fíjense, 4pi, gravedad teórica, anomalía de gravedad. Esta es la diferencial de la función de Stokes, es decir, hay que derivar esta función con respecto al valor angular, y el coseno de el azimut, porque la desviación a las componentes de la desviación de la vertical tienen un valor diferente en función de la dirección. Esta ecuación más estas dos nos va a dar los tres valores que necesitamos, las dos componentes de la desviación y
la ondulación. Ahora sí. Recordemos esta figura. Tenemos que nosotros medimos la gravedad aquí sobre la superficie del terreno y esa gravedad la trasladamos aquí. Aquí tenemos la dirección de lo que vamos a llamar gravedad cero. Cero porque es la superficie de referencia. Aquí vamos a tener el elipsoide y aquí tenemos también la gravedad cero, pero normal. Esta es gravedad observada reducida al geoide y esta es gravedad calculada o normal o teórica. Y sabemos o habíamos acordado que la anomalía de gravedad es la diferencia de gravedad en el geoide menos la gravedad en el elipsoide. Es decir, la gravedad en P es la proyección de P' que está en la superficie del terreno proyectada al geoide. Entonces la gravedad en el geoide y Q es el punto P proyectado al elipsoide, es el punto Q. Entonces la gravedad en el geoide menos la gravedad en el elipsoide. Esta es observada y reducida y esta es calculada. Bueno, también sabemos que la anomalía de potencial es el potencial en P real menos el potencial en P calculado. Cuando nosotros calculamos el potencial lo calculamos en Q, entonces necesitamos el potencial en P. Nosotros lo calculamos. Recuerdan que vimos fórmulas de potencial, modelo esférico y modelo elipsoidal, pero esa fórmula está referida al elipsoide. Pero para calcular el potencial anómalo necesitamos el potencial real W en P menos el potencial teórico o normal, pero en P, no en Q. Entonces, para calcular el potencial en P va a ser el potencial en Q más la razón de variación de potencial desde Q hasta P, donde la separación entre Q y P se llama ondulación geoidal, ¿cierto? Esa es una definición que hemos tenido desde antes. La separación entre elipsoide y geoide es la ondulación. Y justo P está sobre el geoide y Q está sobre el elipsoide. Por lo tanto, la distancia que separa a P de Q es la ondulación. Eso quiere decir que el potencial en P va a ser igual al potencial en Q. Este es teórico, calculado con las fórmulas que hemos visto, más la razón de variación del potencial con respecto a la altura, multiplicado por la altura que separa a P de Q. Esta es la razón de variación por metro. Es decir, cuánto varía el potencial de un punto que está a una altura a un punto que está a 1 metro de separación de altura, multiplicada por todos los metros que hay de separación entre Q y P.
acordémonos que la dirección de n, que es la dirección de la normal al elipsoide, forma un ángulo ¿vale? Acordémonos que la dirección de n, o que es la normal, es la dirección de r, o el radio. Y también, ¿se acuerdan? Diapositivas antes, que la gravedad es el gradiente del potencial. Y dijimos que el gradiente, en su versión simplificada, era la razón de variación del potencial con respecto a la dirección del radio. Es decir, esto es justamente esto. Lo que quiere decir, eso además es el gradiente del potencial y a su vez es la gravedad normal. ¿Cómo se acuerdan ustedes que el gradiente del potencial siempre nos daba un signo negativo? Por eso este signo más se convierte en negativo, porque la gravedad siempre es negativa. Entonces, ahora sí, el potencial en P, en el geoide, va a ser el potencial en el elipsoide menos la gravedad teórica en Q multiplicada por la ondulación. Y esto, que es aquí, lo sustituimos para encontrar, bueno, más bien acá, aquí, este, lo sustituimos aquí y tenemos que el potencial real en P es el potencial en el elipsoide Q menos la gravedad por la ondulación más el potencial anómalo. Esto se llama potencial anómalo, que es como la anomalía de potencial. Lo que estoy haciendo aquí es de esta sustituir esto. Aquí que encontré el potencial en P, que encontré que era el potencial en Q, acuérdense que lo tenemos que referir a Q porque este es el que calculamos. No calculamos el P porque justamente no sabemos dónde está el geoide, pero el elipsoide sí sabemos dónde está. Pues este sí lo podemos calcular, este no. Justamente lo que queremos encontrar es dónde está el geoide. Pues este no lo podemos calcular directamente. Lo calculamos a partir del potencial en el elipsoide, que sí lo podemos calcular, más, o en este caso menos, el producto de la gravedad teórica, que también la podemos calcular por la ondulación, que esto es lo que andamos buscando. Justamente esto, o de aquí, lo que vamos a hacer es despejar esto, porque esta es, ¿se acuerdan que la fórmula de la ondulación pues es n igual a algo?
Entonces de aquí justamente lo que queremos buscar es este. Este es el potencial anómalo y este es el potencial real en el punto P. Esta es la diferencia del potencial real menos el potencial teórico, que está acá. ¿Sí? Que justo es lo que voy a hacer en la siguiente diapositiva. Que dice que cuando nosotros definimos el elipsoide aproximado para que busquemos que coincida con el geoide, lo hacemos bajo la premisa de que este elipsoide coincide con el geoide, es decir, la premisa es que U en Q es W en P. Esa es la premisa. Lo que quiere decir que si eso es cierto, entonces aquí vamos a sustituir W en P como U en Q es igual a U en Q menos gravedad por ondulación, y estas, por estar en los lados opuestos de la igualdad y tener el mismo signo, se eliminan. Si tuvieran signo contrario se sumaban, pero como tienen el mismo signo, a la hora que yo pase cualquiera de las dos al otro lado, va a tener signo contrario y se va a eliminar con la otra. Entonces aquí me queda, esta la voy a pasar de este lado, como está negativa va a pasar positiva, va a quedar que la gravedad por la ondulación es T en P, y finalmente N va a ser igual a T en P sobre gravedad. Este es el punto de partida para que lleguemos a la ecuación de Stokes, y esta ecuación se llama ecuación de Bruns. La ondulación es el potencial dividido entre el potencial anómalo. La ondulación es el potencial anómalo dividido entre la gravedad teórica. Eso es lo que tengo en la diapositiva. Estela es la ecuación de Bruns. Si pudiéramos medir el potencial anómalo, ya estaría resuelta. Estaría resuelto nuestro problema si pudiéramos medir potencial. El problema es que el potencial no se puede medir, pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría si pudiéramos medir potencial? Pues que
nosotros podríamos calcular el potencial a partir de la ondulación o la ondulación a partir del potencial. Por ejemplo, ahí este ejercicio puramente didáctico, no es real, porque no hay manera de... Pero de manera didáctica podemos calcular el potencial anómalo entre dos puntos. O sea, podríamos calcular, si sabemos la ondulación en un punto, cuál es el potencial anómalo en ese lugar. ¿Sí? De esta ecuación, pues yo despejo el potencial y es la ondulación por la gravedad. La gravedad es teórica y nosotros acabamos de ver que la norma técnica del Sistema Geodésico Nacional dice que la gravedad teórica se calcula con esta fórmula, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Donde K tiene este valor, de hecho en la norma en lugar de K viene este valor, pero en realidad es así. Esta es la fórmula y hay dos constantes, que es K y E cuadrado. Es 1 más K seno cuadrado de phi entre 1 menos C cuadrada seno cuadrado de phi en la 1/2. Esta se la saben de memoria, se usa mucho este denominador. Todo eso multiplicado por la gravedad teórica en el ecuador, que también es una constante. Entonces yo puedo calcular y me está dando la latitud de dos puntos. El punto A está a 30 grados de latitud y el punto B a 45, por lo tanto yo puedo calcular la gravedad teórica en esos dos puntos utilizando esta ecuación, y después me está diciendo que en ambos casos la ondulación geoidal es de 30 metros. Lo que quiere decir que yo podría calcular la gravedad teórica de 30 grados de latitud, la gravedad teórica de 45 grados de latitud, como la gravedad del ecuador está expresada en miligales, el resultado está en miligales. Pero si yo lo quiero aplicar con esta, acuérdense, n está dada en metros. El potencial anómalo está dado en metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Por lo tanto, la gravedad la tengo que expresar en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué hago? ¿Se acuerdan? 5 cifras decimales. 1, 2, 3, 4, 5. 9.80 en este caso y 9.79, que son estos valores multiplicados por la ondulación, y estos son los valores de potencial anómalo. Nosotros podríamos calcular ahorita calculamos el potencial a partir de la ondulación en el caso real. Lo que vamos a hacer es calcular la ondulación a partir del potencial, pero aquí el potencial lo vamos a sustituir por otra ecuación, ¿sí? Que es hacia dónde vamos. De esa ecuación de Bruns vamos a sustituir una ecuación a la que vamos a llegar de potencial para sustituirla en esa. Bueno, seguimos. Nosotros aquí calculamos la gravedad en el elipsoide, así, incluso esta gravedad es en el elipsoide, ¿sí?
La normal se calcula sobre el elipsoide. Pero si yo la quiero saber sobre el geoide, es decir, quiero saber la gravedad aquí, la teórica, lo que tengo que hacer es sumarle la razón de variación de la gravedad por unidad de distancia multiplicado por la distancia que separa al geoide del elipsoide. Es decir, la gravedad normal en P es la gravedad en Q más la razón de variación de la gravedad por unidad de distancia multiplicada por la distancia que separa al geoide del elipsoide. Hola. ¿Se acuerdan que esta potencial anómalo era el potencial real en P menos el potencial teórico en P? Y recordando, en la diapositiva pasada escribimos que la gravedad es el gradiente del potencial. La gravedad normal es el gradiente del potencial normal, pero la gravedad real es el gradiente del potencial real. Ah, pues aquí está la otra. Ambas gravedades son el gradiente de su respectivo potencial, la gravedad real del potencial real y la gravedad normal del potencial normal. Entonces, si quiero aquí en P encontrar la diferencia de la gravedad en P real menos la gravedad teórica en P, eso va a ser, como la gravedad es el gradiente del potencial real y esta el gradiente del potencial normal, pues la diferencia de gravedades va a ser la diferencia de gradientes de potencial. ¿Sí? Lo único que hago es, en lugar de gravedad, pongo su equivalente, gradiente de potencial y gradiente de potencial, lo que es lo mismo el gradiente del potencial anómalo. Si la resta de estos dos, si la resta es el potencial anómalo, pues la resta de los gradientes será el gradiente del potencial anómalo. ¿Sí? Esto. Y aquí lo único que hago es, si aquí pongo que es gradiente de W y aquí pongo que es gradiente de U, pues esto va a ser igual a que esto va a ser gradiente y el gradiente, ¿se acuerdan? En su versión más simplificada es la razón de variación del potencial anómalo con respecto a n, la dirección de la normal. Aquí tenemos dos normales. Normal que yo estoy usando ahí prima, que es la dirección de la gravedad real, que es normal al geoide, y la normal al elipsoide. Esta es normal a esta superficie. Justo la diferencia de esas dos normales es la desviación de la vertical. Pero
yo le estoy llamando n' a la normal al geoide y n a la normal al elipsoide. Si consideramos que ambas direcciones son iguales, es decir, si considero que la normal al elipsoide coincide con la normal al geoide, voy a tener que el gradiente del potencial va a ser igual a la gravedad en P menos la gravedad teórica en P, que esa es esta. Fíjense, el asunto es que aquí tengo n normal al elipsoide y n' normal al elipsoide. Para usarlas en la misma ecuación voy a suponer que esta coincide con esta. Pues voy a hacer la dirección de la normal. Quito este corchete, aquí estoy sustituyendo este valor que es este. ¿Sí? El único que estoy haciendo esto, lo estoy pasando para acá, porque eso es la gravedad teórica o normal en P, que es la de Q más la razón de variación multiplicada por la distancia. Elimino los corchetes y voy a tener gravedad en P menos gravedad en Q, y este también se va a volver negativo porque el signo menos afecta a todo el corchete, entonces menos por más va a dar menos, y tengo finalmente aquí que el gradiente del potencial anómalo va a ser igual a gravedad en P menos gravedad en Q menos la razón de variación de la gravedad normal sobre la dirección de la normal al elipsoide por la separación entre el elipsoide y el geoide. Pero esto es justamente lo que nosotros llamamos anomalía de gravedad. Esto es anomalía de gravedad. Gravedad en el geoide menos gravedad en el elipsoide. ¿Sí? Por acá, la voy a borrar. Es anomalía de gravedad menos voy a borrar todo lo que hice. Acuérdense que lo que estamos buscando es algo que sustituir aquí. Bueno, de esta ecuación, que es la que tengo allá, la voy a sustituir en la ecuación, en la ecuación de Brooms. En lugar de n, que Brooms quiere decir que el gradiente del potencial anómalo es igual a la anomalía de gravedad menos la razón de variación de la gravedad a lo largo de la normal y de la ecuación de Brooms voy a sustituir que esto es T sobre gravedad teórica.
finalmente voy a ordenar pasando todos los términos del lado izquierdo para igualar la ecuación a cero, que es el gradiente de potencial anómalo a lo largo de la normal al elipsoide menos la anomalía de gravedad más la razón de variación de la gravedad teórica a lo largo de la normal al elipsoide por el potencial sobre la gravedad teórica es igual a cero. Y esta ecuación se llama ecuación fundamental de la geodesia física. Relaciona anomalías de gravedad con potencial anómalo y esta es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial porque tenemos, fíjense que la variable t y su razón de variación con respecto a la dirección en el elipsoide. Y recuerden que esta delta G o anomalía de gravedad está sobre el geoide y estamos suponiendo que el geoide es una condición límite o de contorno. Entonces es una ecuación diferencial específica de condición de contorno. Tenemos dos diapositivas por hoy. Dos diapositivas más. Bueno, la voy a tener aquí anotada para... Dice, ¿se acuerdan ustedes que la gravedad teórica, si considero a la Tierra como una esfera, la gravedad se calcula como constante de gravitación por masa de la Tierra entre radio al cuadrado, o lo que es la distancia de la superficie al centro. Este radio al cuadrado, para que yo pueda calcular esta razón de variación con respecto a la normal, a la superficie, lo pongo en el numerador con signo negativo y entonces hago su derivada. Acuérdense que en este caso la variable es r porque r y n tienen la misma dirección. La dirección de n es la dirección de r, por lo tanto aquí la razón de variación con respecto a la normal es donde la variable es r. Entonces si yo derivo es menos 2 por esto a la r menos 2 menos 1 y r a la menos 2 menos 1 es r a la menos 3, lo que quiere decir que es denominador al cubo. Como está signo negativo, me queda el signo negativo por este menos 2 que multiplica a gm, queda menos 2 por gm sobre r al cubo. Puedo separar el 2 y una r de aquí para que me quede la ecuación original, lo que quiere decir que
esta razón de variación se puede expresar como menos 2 veces R por la gravedad teórica. Y eso hace, fíjense, eso hace que simplifique mi ecuación, porque este menos 2 sobre R sobre gravedad lo pongo donde iba la razón de variación, y esta gravedad va a eliminar a esta gravedad. Y mi ecuación todavía se está simplificando más. La anomalía de gravedad, bueno, más bien todo esto lo paso de este lado para que me quede anomalía de gravedad. Esta pasa a signo negativo y esta pasaría positiva, pero como la sustitución de esto fue negativa, me queda así. Y tenemos que ahora la anomalía de gravedad es el gradiente del potencial anómalo menos 2 veces R por T. Ya está más simplificada. Fíjense, tengo la variable y su derivada. Y por último, la expresamos así. Esta, que es la ecuación fundamental de la geodesia física, la simplificamos en esta. O sea, esta sigue siendo la ecuación fundamental de la geodesia física. Y relaciona el potencial perturbador o la anomalía del potencial, y este es el potencial y este es su gradiente. Relaciona las anomalías de gravedad, son una función del potencial anómalo y su gradiente. Esta es la ecuación que representa la condición de contorno. Hay ecuaciones diferenciales para resolver ecuaciones que son condiciones de contorno. Acuérdense qué significa eso, que las masas del planeta están contenidas debajo del geoide, por encima del geoide no. Lo que quiere decir que es una superficie límite. Por encima del geoide no hay masa, por debajo está toda la masa. Y el valor de gravedad de anomalía lo conocemos justamente en esa superficie límite. Y esta es una ecuación que debe cumplir con esta condición. Fuera del geoide, el gradiente cuadrado de T es 0. Y a partir de esta, justamente es que vamos a partir de esta condición, es que conocido T se puede fijar N aplicando la ecuación de Bruns. De esta forma es como nosotros vamos a conocer T, resolviendo esta. Pero eso ya lo vamos a dejar para otra vez. Partimos de esa y empezamos a... Pero creo que ya fue
por hoy fue mucha ecuación. ¿Puedes repetir lo que es la ecuación de contorno? ¿Qué significa? Condición de contorno significa que un valor lo conocemos en una superficie en la que esa superficie se convierte en límite entre una y otra. Por ejemplo, el geoide, debajo del geoide hay masas corteza. Encima del geoide hay atmósfera. Entonces el geoide se convierte en una superficie de contorno, límite. Es el límite entre un material y otro distinto. Una frontera, ¿no? Una frontera, exacto. También se llama condición de frontera. El geoide es la frontera de las masas terrestres. Fuera del geoide, todo lo que hay es atmósfera. Bueno, ese es el modelo para resolver. Eso, recuerden que para que eso lo pudiéramos considerar, tuvimos que aplicar un artificio, que fue agarrar una maquinita de tortillas y las masas topográficas que están encima del geoide las metimos a la maquinita y la comprimimos. Bueno, de su práctica del viernes, ya para cerrar la clase de hoy, pues ya están organizados para lo que lo que van a levantar. Ya el que va a hacer GNSS ya le firmé el vale. El que va a sacar el nivel geodésico ya le firmé el vale. Okay. Y los que van a medir gravedad, pues bueno, hay quienes ya midieron y quienes no hayan medido, pues lo miden con la aplicación. ¿Sí? Dígame. Nosotros ya concluimos ayer la nivelación, ya también tenemos GNSS y gravedad. ¿Qué procede? Pues ya viene cálculo. Lo que sigue es puro cálculo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es una tablita de Excel en la que va a tener, fueron como 20 datos, ¿no? Pues va a tener aquí su primer columna, que es un número, va a identificar cada vértice como usted guste, si le quiere poner una clave o si quiere ir con números consecutivos. Latitud, longitud, altura geodésica, altura, más bien vamos a llamarle Z, que es la que nivelaron, gravedad, observada, gravedad teórica, corrección de aire libre, bueno, más bien, primero, corrección atmosférica. Hay que seguir la norma técnica del sistema geodésico que dice que hay que hacer la corrección atmosférica. Luego, la corrección de aire libre. La de Bouguer no es necesaria porque acuérdense que necesitamos anomalías Helmer y en esas no incluye la anomalía de Bouguer. Entonces, corrección de Bouguer, y nos vamos a quedar en la corrección por topografía.
De todos los puntos, ¿no? De todos, de los 20 puntos. Yo soy independiente de los De los 20 puntos va a llegar hasta esa. Yo diría que corrección por topografía ahorita no la calcule, porque vamos a ver, necesitamos un modelo digital del área de estudio, pero usted ya tiene las alturas, entonces haga un modelo digital de esas alturas, ¿sí? Y ya después vemos cómo hacer la corrección por topografía. Entonces ahorita haga eso. Y conforme vamos avanzando aquí, usted va a ir haciendo los cálculos en su área de estudio. De la práctica, más bien de la reporte para el domingo, ¿está todo claro lo que tienen que hacer? El dividir en bloques cuadrados su área de estudio, luego calcular el área del centroide, perdón, la altura media. Aquí ya tengo eso. Ahora sí que ya, hasta ahí queda, ya nada más sería los cruces así en bolitas. Esta sería la altura de la roja y la azul es la altura media de toda la zona. Obviamente la tiene con decimales, ¿verdad? Esta me salió así, de hecho aquí está la tabla de proyecto. Bueno, está bien. Sí me salió, no sé por qué no me salieron decimales. A lo mejor alguna configuración. Está bien. Bueno, entonces, ¿está claro su reporte para el domingo? Bueno, Sobre la marcha salen las dudas. el problema es que ya no nos vemos. ¿Sí? O sea, le van a salir dudas, pero ya no vamos a estar frente a frente. Le mando mensaje a las 11 del domingo. A las dudas. No, acuérdense que yo tengo ya la mala costumbre de dormir mis 8 horas diarias, así que no voy a estar despierto cuando ustedes estén pendiente a las 12. resolviendo su tarea. Así que, bueno, compañeros, pues si ya no hay dudas, vamos a dejar esta clase hasta aquí y nos vemos hasta regresando de vacaciones. Acuérdense que ni lunes ni miércoles voy a estar aquí. Entonces la semana que entra no hay práctica, porque, bueno, primero porque nos tocaba en viernes, no hay reporte, ya empiezan sus vacaciones de iglesia física, desde este domingo empiezan sus vacaciones y nos vemos hasta, ¿qué día es? ¿Qué día fue ayer? ¿Ayer? Bueno, hoy fue 7, los 14, 21, 28. Nos vemos hasta el 28 de abril. ¿De acuerdo? ¿La clase va a ser en la Riviera? ¿No? ¿La clase va a ser en la Riviera de lunes? Nos vemos el 28. Dale, Y entregan su reporte el domingo y hasta que regresemos se asigna la siguiente práctica. ¿De acuerdo? Vale, compañeros.